visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a Favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy es viernes 29 de mayo del año 2026. Como siempre, señores, este fin de semana va a ser muy interesante. Tenemos las elecciones en Colombia. ¿Se irá en primera vuelta o no? No sabemos. Señores, regulación de motoconchos, la deuda pendiente que aún evaden las autoridades. Ay, no pueden ni con su alma, no pueden ni siquiera con el tema de la inflación, no pueden, no hay plan para cómo mitigar el conflicto de Oriente Medio, que hubo bombardeo van a poder con los motoconchos. Yo les voy a dar ejemplos a ustedes de países en Latinoamérica de cómo manejan el tema de los motociclistas. El chisme de los creadores de Celso Marrancini dice que los ayuntamientos le deben de 300 a 500 millones de dólares. También viene, el presidente de Fedomo aclara la deuda es mutua de EDES y ayuntamientos. Ahora, ¿quién le debe a quién? Bioanalistas exigen mejoras laborales y solicitan reunión con el presidente Abinader. Y yo me pregunto, pero ¿qué carajo pasa con el Ministerio de Salud? Miren, tenemos las enfermeras, que en una tropa es el primer frente, la primera línea de frente de la batalla, porque los médicos no hacen nada sin ellas. Y los bioanalistas, sin ellos los médicos trabajan ciegos porque no van a saber el diagnóstico. Y en las internacionales, que fue el timarín de doping, porque había tantas cosas, países sudamericanos coordinan combate al crimen organizado. Ya ustedes saben, Sudamérica. Y les diré qué significa esto. Y República Dominicana nada más dicen, no, es que el Caribe, ese es el eje. Pero antes de entrar en la dinámica, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Señor, pongo mi vida en tus manos, que se haga tu voluntad, no la mía. Dame sabiduría para discernirla y valentía para seguirla. Que mi vida refleje tu amor y bondad. Te pido por las necesidades de mis hermanos en Cristo, que tu gracia los sostenga, consuele y fortalezca, que tu amor brille a través de ellos, siendo instrumento de paz y reconciliación. Amén. Recuerden siempre mantenerse en sintonía en la Cablera Nacional y en nuestras redes sociales, señores, ustedes nos pueden sintonizar por CTV RD, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook, Thread y en las plataformas de streaming Fire Stick, WinTVO y Roku. Así que no hay excusa. Bueno, vamos a empezar con el chisme de Fedomo. Miren, yo siempre he tenido mis reservas a Celso Marrancini padre, porque su negocio es las generadoras de electricidad. Él es de ese sector. Lo ponen como presidente de la CUET, del Consejo Unificado de Electricidad. Y yo digo, pero ven acá, eso es como darle a Drácula administrar el banco de sangre, porque él lo que va a jalar para sus intereses.
Yo no sé a qué santo alumbrado tiene Celso que en todos los gobiernos siempre esté en el sector eléctrico. Yo quiero que me diga la formulita o al altar que él va, porque es así que hay que hablar. Porque si ustedes me dicen a mí que es por buen profesional, yo lo que veo es que todo está deteriorado. El sistema eléctrico dominicano está obsoleto, atrasado, es el peor en América Latina. Con solo decirle, bueno, primero Haití y luego nosotros. Ya. Vimos que él contó el cuento a medias. Parece que él como que quiere pescar en río revuelto. Porque hay una licitación por ahí con el BID para la transformación, la transición. Les voy a dar el chisme a ustedes, qué es lo que él está bloqueando, quiénes no pueden participar. Pero cuando yo veo esto, el presidente de FEDOMO aclara la deuda es mutua de EDES y ayuntamientos. Y yo, ¿cómo así? Vamos a ver. El presidente de la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMO, Nelson Núñez, aclaró este jueves que si los ayuntamientos tienen una deuda de 300 millones de dólares con las empresas distribuidoras de electricidad, estas también incumplen con una sentencia del Tribunal Constitucional y el artículo 134 de la Ley General de Electricidad 125-01. De acuerdo con la sentencia 0100-13 del Tribunal Constitucional, las EDES deben pagar mensualmente el 3% de la facturación corriente recaudada dentro de la jurisdicción de cada municipio y sus distritos municipales. De su lado, los municipios y sus distritos pagarán el consumo eléctrico mensual del alumbrado público y demás instalaciones. Sin embargo, desde el 2013 hasta la fecha, las EDES no han cumplido con el ordenamiento legal, lo que implica que actualmente tengan una deuda incalculable con los ayuntamientos del país, explicó el presidente de FEDOMO y alcalde de Samaná. La decisión del Tribunal Constitucional también determinó que el 3% no constituye un impuesto, sino un arbitrio municipal o tasa compensatoria. Nelson Núñez indicó en un comunicado de prensa que la pieza del alto tribunal alega de que exigir el 3% de la facturación del servicio eléctrico prestado está dentro de los límites. El presidente de FEDOMO resaltó que la morosidad vinculada al servicio del alumbrado público es uno de los factores del déficit presupuestario que presentan los ayuntamientos para cumplir con el ejercicio de sus funciones. Las EDES tampoco pagan, afirmó categóricamente Núñez, al abordar los desafíos financieros de los cabildos. Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, el mismo lugar donde fue Celso también, que publicó El Día, Celso Marrancini alegó que la falta de pago por parte de las alcaldías del país representan una pesada carga para el Estado dominicano, alcanzando la cifra de 300 a 500 millones de dólares durante el año pasado. Sin embargo, el presidente de FEDOMO reiteró que la deuda con el Estado dominicano es mutua. Bien, ok. Entonces, yo estaba como que, ok, ¿quién le debe a quién? Déjame yo ver desde la óptica, porque si yo veo desde la óptica de Marrancini, él siempre quiere pescar en río revuelto. Ambas partes tienen razón parcialmente y ambas partes están ocultando. Y les voy a desglosar. La discusión que se plantea como los ayuntamientos le deben 300 millones a las EDES, pero FEDOMO está respondiendo, sí, pero las EDES también nos deben dinero desde hace más de una década. Así de sencillo. La verdadera pregunta no es quién debe. La pregunta es, ¿cuál es el balance neto real entre ambas partes? El balance. Y ese dato, señores, ni la CUET ni los ayuntamientos lo han presentado. Yo quiero saber el balance. Así que se aclara el chisme en una mesa, salomónicamente. ¿Qué está diciendo Celso realmente? Celso está intentando demostrar que el déficit eléctrico no es solamente culpa de la EDE. Su argumento es el subsidio eléctrico total que ronda por los 1.200 millones de dólares a 1.800 millones de dólares. 900 millones de dólares corresponde a los subsidios tarifarios. 300 millones de dólares corresponde a las deudas de los ayuntamientos. Por tanto, las pérdidas operativas reales de las distribuidoras rondan por los 500 millones de dólares.
Entonces, Celso está tratando de reducir la percepción de que la EDE son el único agujero financiero. Pero, ay, por el amor de Dios. Y uno de esos actores, uno de los culpables aquí, según desde la óptica de Celso, son los ayuntamientos. Pero, ¿qué está diciendo FEDOMU, la Federación Dominicana de Municipios? FEDOMU responde a algo que muchas personas desconocen. Existe el artículo 134 de la ley 125-01 y además existe una sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La sentencia establece que las EDES deben transferir el 3% del recaudado dentro de cada municipio y los ayuntamientos deben pagar el alumbrado público. Es una especie de intercambio de obligaciones. FEDOMU afirma, sí, ustedes dicen que nosotros debemos 300 millones de dólares, pero ustedes nos deben a nosotros también, desde el 2013. Entonces, ¿qué parte del cuento o del chisme no contó Celso? Desde el punto de vista, Celso omitió, silenció, calló, adrede, 3 cosas. No habló de la deuda acumulada de las EDES con los municipios. Si la sentencia se está incumpliendo desde el 2013, estamos hablando, señores, 13 años. 13 años. Nadie sabe públicamente cuánto se suma, cuánto se debe, cuál es la cifra. Nadie sabe eso. Y FEDOMU la llama incalculable. Ahora yo quiero saber cuál es la cifra que le debe las EDES a los ayuntamientos. Yo estoy en modo de chisme. Lo que significa es que nadie ha hecho una conciliación nacional completa. Nadie. Yo quiero saber cuánto le debe las EDES a los ayuntamientos. Que me cuenten el cuento completo. Así no. No explicó por qué las EDES tampoco cumplen plenamente la ley. Si se exige a los municipios pagar puntualmente, ¿por qué no se exige simultáneamente el pago del 3%? Yo ahora que yo me entero, yo, ¿cómo? Pues FEDOMU, que las EDES te deben. Entonces pues, vamos a ver algo, vamos. Cuéntenme el cuento completo. ¿Cuánto le debe las EDES a los ayuntamientos? No habló de la responsabilidad compartida del Estado. Entonces, las EDES son empresas estatales, los ayuntamientos son entidades públicas y estamos viendo aquí, señores, en este escenario, un Estado central reclamándole dinero a gobiernos locales y los gobiernos locales reclamándole el dinero a una institución central. Qué lindo. Ambos dependen de recursos públicos. Una parte del Estado lo está cobrando a otra del Estado. El Estado le cobra al Estado. Y como que yo digo que ahora mismo yo tengo un tremendo nudo en la cabeza. ¿Qué es lo que hay detrás realmente en este escenario? Miren, yo le he dicho a ustedes que existe muchas ramas en la inteligencia y hay algo que se llama inteligencia institucional. En la inteligencia institucional lo que se analiza son los conflictos de las instituciones de Estado a Estado. El conflicto aquí no es eléctrico, el conflicto aquí es fiscal para Magín, al mago Magín. Lo que está ocurriendo es una guerra de dímite direte, silenciosa, sobre los recursos. Las EDES dicen, necesitamos cobrar, no podemos seguir financiando alumbrados gratis. El déficit eléctrico es insostenible. Los ayuntamientos dicen, no tenemos dinero, porque realmente, les voy a confesar algo, no todos los ayuntamientos reciben la partida que se amerite. El presupuesto de la liga se reparte por favoritismo. Cuando se tiene que repartir por el índice poblacional, por todo lo que tiene en materia pública de mantenimiento, índice poblacional, mantenimiento por provincia. Y si el alcalde de una provincia o de una comunidad o el director distrital es de la oposición, ahí tiene que hacer malabares para que vea un chele.
Entonces, los ayuntamientos dicen que no tienen dinero. Ustedes tampoco pagan el 3% a las EDES y estamos financiando servicios sin recibir lo que manda la ley. Yo me pregunto, supongamos que los ayuntamientos deben 300 millones de dólares. Sí. Las EDES deben cientos de millones por el 3%. ¿Quién le debe realmente a quién? Es mi pregunta. Nadie ha publicado una auditoría nacional de esa deuda que le debe a las EDES, de ese 3% de esos 13 años. Yo quiero ver los números, porque Fedumo tiene que decir los números también. Él tenía que publicar esos números. Ajá. Porque Celso es muy bueno de boquita suave. Los ayuntamientos nos deben 300 millones a 500 millones. Pero los ayuntamientos deben de tener, pero ustedes nos deben tanto. Por el 3%, desde la sentencia 0010-13 del Tribunal Constitucional. ¿Dónde ha fallado el Estado? Incumplimiento sistémico, automático de la ley. Si existe una sentencia constitucional desde el 2013, señores, y no se cumple, estamos en un problema grave de institucionalidad. En República Dominicana ha tenido un patrón de incumplimiento institucional medalaganario. Por ejemplo, Barahona está teniendo un problema ambiental por una planta de carbón, pero Medio Ambiente tiene que inspeccionar porque hay algarete. El 7 de junio, creo, que hay una protesta en Barahona. Barahona despierta por la ineficiencia, ineficacia y el incumplimiento de las leyes y normas institucionales. Si eso es con una simple institución que tiene que ver con la salud del Estado, de la nación, de República Dominicana, de todos los ciudadanos y ciudadanas, imagínense las EDES debiéndole a los ayuntamientos y mutuamente. Aquí como que ven el Tribunal Constitucional como una opción. O sea, las sentencias son opcionales. La cumplimos si nos da la gana. Así mismo fue el caso con el tema del liderazgo de los líderes independientes, los candidatos hacia la presidencia o hacia un puesto electivo independiente. Hay una sentencia que sí lo aprueba por el derecho de elegir y ser elegido, y el Congreso le da la gana que no. Entonces tenemos un Tribunal Constitucional ahí de pasquín, de postalita. Aquí hay una falta de conciliación financiera. Después de más de una década debería existir una cuenta nacional que diga cuánto debe los ayuntamientos, cuánto debe las EDES y quién es el acreedor neto. Eso es lo que yo quiero saber. Pero no existe públicamente. El gobierno siempre usa los problemas para temas políticos. Cada actor presenta solamente la cifra que le conviene. Y eso impide a que la población vea la realidad. Entonces, tenemos aquí una falta de transparencia presupuestaria. Ni las EDES ni los municipios han puesto sobre la mesa la liquidación detallada y verificable de lo que se debe cada quien. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí hay un manual que dice, para que siga el problema, en vez de resolverse, no conciliar ambas partes. Los reglamentos de la generación distribuida no contemplan los ayuntamientos. Repito, los reglamentos de la generación distribuida no contemplan los ayuntamientos. Hay licitaciones de lámparas inteligentes por el BID, con fondos de BIDs,
y no contemplan la medición ni la telemetría. Tampoco quieren, por eso que yo creo que Celso quiere ese negocio, que MIPYMES, emprendedores, participen. Yo conozco una empresa que sí coloca luminarias de energía solar con telemetría y con su medición ahí. Pero quieren, no, usted no puede. No puede. Restringen a suplidores, a MIPYMES, a emprendedores, a personas que sí tienen la capacidad. ¿Por qué? Para estar en el mismo grupito de los mafiosos de las EDES, en el mismo grupito del joyo fiscal que nos tiene nosotros jodidos del sector eléctrico, a las generadoras. Cuando a mí me dijeron, Yolanda, tú vas a trabajar en transparencia y transparéntame el sector eléctrico. Y yo, miren señores, esto es una mafia. Pero una mafia que no, miren, y no hay otra cosa donde yo pueda transparentar. No hay otro, ¿para qué este lío? No. Entonces, el Estado Dominicano opera con múltiples instituciones públicas que mantienen deudas cruzadas, obligaciones incumplidas y escasa rendición de cuentas entre ellas. Yo me pregunto, ¿cuáles son las deudas de las EDES a los ayuntamientos y viceversa? Porque ahí se puede conciliar. Y Celso no anda desacreditando los ayuntamientos. No entiendo. Ahora yo tengo curiosidad, ¿cuánto le debe las EDES a los ayuntamientos? Pónganse los motores a los alcaldes para que vayan cobrando esa tarifa de acuerdo a su EDE que le corresponde, de norte, de sur, de este, de qué sé yo, por ahí se va. Porque yo estoy como que curiosa. ¿Cuánto le debe la sede del 3% a los ayuntamientos desde el 2013? Y ahí se concilia la deuda. ¿Y por qué están amañando y están jodiendo con una licitación del BID que no quieren que participen personas, emprendedores, MIPYMES que pueden suplirle lámparas inteligentes con medición y que sea de energía solar? Porque a las generadoras no les interesa. No les interesa la energía renovable. Entonces, mientras estamos en el bla, 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 el mundo se va complicando y el Estado no tiene cuarto. A mí me hablan de crecimiento hacia el infierno, al joyo del infierno que vamos nosotros, porque se está complicando lo de Hormuz. Y se está complicando también lo de Rusia y Ucrania. Tenemos frentes bélicos, imagínense, guerras globales, y nosotros en el bla, 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 bla. Y para el colmo de los colmos le dicen al presidente que no, que para el 2032 vamos a tener el problema resuelto eléctrico. ¿Y quién le ha dicho a ustedes que van para el 28? O eso es como una manera implícita de decir, nos estamos perpetuando porque no hay una unificación en la oposición. Y vemos y aprovechamos ese escenario. Qué interesante. En el bla, 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 quiero que Fedomu me diga a mí, publique las cifras que les debe las EDES, con números. Yo tengo curiosidad. Y así se desbarata el chisme y le dice, mira Celso, tú me debes tanto. Y a cada ayuntamiento que vayan, miren, sacando cálculos, que a lo mejor salen del hoyo que tienen cuando no les reparten bien la liga municipal. Así que vámonos para una pausa comercial, que de regreso con más informaciones. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños.
Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart. Para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos IntelliCasa. Win, conecta tu vida. En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil, más segura y eficiente. Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. De regreso aquí, Noticias y TV y más. Ya yo quiero saber cuánto le debe a quién la sede de los ayuntamientos y los ayuntamientos a las sedes, porque yo no veo ningún alcalde reclamando nada de eso. La pregunta más grande que yo tengo en mi cabeza, ¿sabrán los alcaldes sobre esa ley y esa sentencia? Lo dudo, lo dudo. Bueno, vemos también los motoconchistas. No tenemos control de los problemas en nuestra casa. Yo nada más veo el bla, 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 y todo sigue peor. Regulaciones de motoconcho, la deuda pendiente que evaden las autoridades. ¿Quién autoriza la colocación de una parada de motoconchos?
Un motoconchista roza con una motocicleta mientras venía en sentido contrario a un camión. Acto seguido, cae y queda rezagado en el pavimento caliente alegando dolor. Unos segundos después, el resto de sus compañeros rodeaban el camión y causaban una congestión vehicular frente a la estación del metro del Centro de los Héroes. Aunque en este hecho aparentemente no hubo heridos de gravedad o situaciones riesgosas que afectaron la integridad del conductor del camión, sí expuso a los usuarios frecuentes de esa estación del metro que se venían caminando. Ahora, la pregunta. ¿Quién autoriza las paradas de los motoconchos? Es una pregunta como muy de la alcaldía. No, ellos lo hacen naturalmente como un mercado informal en la frontera. Dice el director que ahí se paran y empiezan y ya está ahí. Esa es la parada. Pero sí, vamos a hacer la pregunta, el ejercicio usuario. ¿Quién autoriza la parada de los motoconchos? La repentina aparición de más de 10 motoconchistas identificados con chalecos de Mouda o Unimodín, ocupando un lugar tramo de la calle frente a la estación, junto a un letrero de no pasajeros, no es casualidad, según afirmaron personas que frecuentan la zona. Ocurrió poco después de la inauguración del Corredor de la Independencia. Transeúntes consultados confirmaron que antes de la desaparición de los carros públicos de un día para el otro, los motoristas fueron tanteando el terreno hasta que finalmente se establecieron en el espacio donde diariamente interfieren con el correcto desplazamiento tanto peatonal como vehicular sin que las autoridades intervengan. Entonces, como que ellos crecen como verdolaga o la matica mala madre, una flor, es una especie de cactus que bota sus hijitos. Miren, yo tenía una de esas y yo hice toda una epidemia de matica mala madre. Pregunta del millón. ¿Quién autoriza las paradas de los motoconchos? Tenemos también otro problema, los registros. Los registros y las autorizaciones de esos motoconchos. Tenemos la ley 63-17, bien gracias, otra que se pasan por donde no le da el sol. Morrison, que nada más vive de reel en reel, hablando. La del Ministerio de Interior y Policía, que ella va a resolver el tema de los motoconchos. Yo, mi hija, resuelve tú tu problema interno, porque hay problemas con la policía. Tú eres la que encabeza el Consejo Superior de la Policía. ¿Y a dónde está la reforma? No, cambiando uniforme. Esa es la reforma. Entonces, cuando yo leí esto, lo que revela realmente que el Estado no sabe ni quién está operando. El gobierno no sabe quién está operando sobre eso. Es lo primero. El dato más alarmante no es la parada frente al metro o en la esquina que se forma de manera natural. Sí, como la naturaleza, sí, salvaje. Cerca de 4 millones de motocicletas son registradas y apenas unas 11.000 con licencia de motocicletas emitidas por la Intran. Dígase, 4 millones de motocicletas. Y de ese universo de 4 millones, 11.000 registradas. Entonces, aunque esa cifra puede requerir aclaraciones metodológicas institucional, evidencia una brecha gigante entre el universo real y el universo regulado. Me siento hablando así como que si fuera un multiverso de Marvel. Dentro de del mundo de las motocicletas, de los motoconchistas, hay una brecha entre la realidad y entre lo que está regulado. Aquí, en pocas palabras, hay una pérdida de trazabilidad. El Estado no puede identificar quién conduce, dónde opera, qué ruta utiliza y en qué asociación está inscrito. No hay trazabilidad. Y aquí mismo, al no haber trazabilidad, pierde el control, pierde la capacidad de control. Cuando pierde la capacidad de control el Estado mismo, aparecen delincuencia móvil, sicariato, atracos rápidos, transporte informal, evasión fiscal,
ocupación ilegal del espacio público. Bien. Por eso, las motocicletas aparecen constantemente en informes de la seguridad ciudadana. Intran y los ayuntamientos están incumpliendo la ley 63-17. Yo les he dicho a ustedes que el tema del tránsito es interinstitucional. Ayuntamiento, Intran y DGCET y obras públicas. Eso 4. El artículo 75 establece que la regulación es compartida y en este caso con los motoconchistas es el Intran y los ayuntamientos. Sin embargo, la pregunta periódica de todo, ¿dónde está el registro? De 4 millones de motocicletas, 11.000 reguladas. El Intran dice que es responsabilidad del ayuntamiento. El ayuntamiento dice que es responsabilidad del Intran. Entonces yo me siento como, ahora como vienen las Olimpiadas, el Mundial. En las Olimpiadas yo me siento como que en una mesa de ping-pong, ¿sí? O en el tenis, rebotándose la pelota uno con otro. En un open de tenis, así yo me siento. Cuando yo leo ese tipo de cosas, entonces este le echa la culpa al otro y el otro le echa cuando la culpa es conjunta. Cuando le dan la gana, se resbalan las responsabilidades. Nadie responde, nadie quiere asumir y es como el señalamiento. Y lo más grave es que el que sabe y conoce las leyes, lo señalan a ellos. Lo más grave de aquí, de este asunto, con el tema de los motoconchistas, ellos reciben, o sea, la Intran recibe evidencias, reciben solicitudes, hay paradas registradas, actualizando miembros, hay censo, pero no hay transparencia sobre ellas y todavía las paradas surgen de manera informal, de manera salvaje, obstaculizando el tránsito. Señores, el Estado ya perdió el control territorial, al igual que los ayuntamientos. Yo se lo voy a decir a la franca. Este caso que mencionó el Listín Diario sobre el Centro de los Héroes, que desaparece en corredor de vehículos, pero automáticamente aparecen los motoconchos. Aquí no hay planificación, aquí no hay plan, aquí no hay estación habilitada, aquí no hay señalización formal, aquí no hay supervisión. Y por eso que surge todo ese caos. ¿Dónde ha fallado el Estado Dominicano? En el registro. No existen registros actualizados ni transparentes. No se sabe con precisión cuántos motoconchistas hay, dónde operan, quiénes son. No hay fiscalización. La ley existe, en el papel existe, pero en la aplicación, ejecución no. Si la ley exige licencia, autorización, registro municipal, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde están los informes? ¿Dónde está la operatividad? La integración al transporte. Miren, el Estado Dominicano siempre ha tratado a los motoconchos como un problema. En otros países no lo tratan así. Lo tratan como una realidad económica. Porque hay pueblos y dinámicas que se mueven más fácil en motocicletas que en vehículos sedán de 4 ruedas. En cuanto a la seguridad ciudadana, el mayor problema es que las motocicletas son utilizadas para atracadores, narcotraficantes locales, cobradores ilegales y sicariato. Y como no hay registro, ¿cómo vamos a trabajar? Le digo yo a la ministra, de 4 millones de motocicletas que circulan en la calle, 11.000 son registradas. ¿Cómo vamos a operar? También las motocicletas para delinquir proporciona velocidad, anonimato y facilidad de escape. En países de América Latina tienen mejores controles en esta materia. Brasil es el referente regional para tratar este tema. En Brasil fue uno de los primeros países en formalizar los mototaxis,
Muchos municipios exigen licencia profesional específica, curso obligatorio, chaleco reflectivo homologado, casco certificado, registro municipal, óigame, registro municipal e identificación visible. En varias ciudades los mototaxistas poseen número de licencia, parada autorizada y supervisión municipal. Eso es con trabajo del Intran y el ayuntamiento si fuera en República Dominicana. Colombia, aunque el mototaxismo sigue siendo controversial, ciudades como Medellín y Bogotá han desarrollado un sistema más avanzado de identificación vehicular, cámaras, monitoreos y sanciones digitales. Chile no tiene una cultura masiva de motoconchos, pero precisamente mantiene controles estrictos, transporte público, licencias, inspecciones técnicas. Uruguay posee uno de los mejores sistemas de registro vehicular de la región. La trazabilidad del conductor y el vehículo es considerablemente mayor que en República Dominicana. Bájeme la foto. La trazabilidad. Cuando aquí vienen muchas motocicletas importadas, obligatoriamente ese dealer debe de comunicar la venta de, el chasis de y a fulanito de tal. Y lo tiene que someter, adivinen, tanto al Intran como en el ayuntamiento. Y si esa persona, el dueño de esa motocicleta, no se regula, no va, no tiene su casco certificado no, o para uso personal, esto es para uso personal, y no aparece en el sistema, ya ustedes saben, desbaratada. El problema de fondo, señores, no son los motoconchistas, para nada. Eso es un síntoma de la pérdida de control del Estado. República Dominicana tiene aproximadamente más de 4 millones de motocicletas y todavía no ha construido un sistema nacional robusto. Me repito, el problema aquí no son los motoconchistas. Aquí quieren decir que son una plaga. Ok. La plaga es el síntoma de un Estado que no tiene control y que no ha construido un sistema robusto para identificación biométrica de los conductores, registro unificado, fiscalización digital, georreferenciación de paradas, interoperabilidad entre la Intran, la Policía Nacional, DGCET y Ayuntamiento. La plaga de los motoconchos es el síntoma de un Estado sin control territorial. Mientras no exista eso, cada nueva parada de motoconcho aparecerá de manera espontánea y seguiremos todavía con el problema. Cuando yo veo muchos comunicadores diciendo, ¿por qué esa plaga de motoconchistas? Esa plaga, pero la culpa del Estado. Porque mientras no exista un sistema robusto, vamos a seguir con el problema, con los síntomas, con la enfermedad, haciendo metástasis. Y asimismo también, como hemos perdido el control territorial del Estado, también estamos perdiendo el valor de la estructura de la salud. Señor director, colóqueme por favor los bioanalistas, el gremio de los bioanalistas protestando. Y yo, pero ok, vimos las enfermeras, que si en un frente de batalla, en un escenario de batalla epidémica o pandémica, los primeros en exponerse son los enfermeros y en su defecto también vienen los bioanalistas. En la primera línea, las enfermeras a tomar muestras. En la segunda línea, los bioanalistas. Colócame el video, por favor. Sí. Porque los bioanalistas exigen mejoras laborales. Solicitan reunión con el presidente Abinader. La dirigente de gremial señaló que el sector atraviesa por una crisis por falta de personal en los hospitales públicos. Colócame el audio. Y que los laboratorios se paren todo. Entonces vamos a hacer las cosas bien. Vamos al diálogo, señor presidente, y ayúdenos. No es posible que mendiguemos una pensión de un 100%. Unos incentivos que no es un regalo. Son unos incentivos que lo hemos trabajado. Y lo que queremos es que nos lo pongan. Un tiempo en servicio que viene de años y años y años. Da pena cómo vienen esos profesionales aquí con su cartica, donde eso debe ser automático.
donde las pensiones deben ser automáticas, un seguro mejor, como dice la licenciada Echevarría, y muchísimas cosas más que no podemos entenderla ahora. Que usted... Entonces, les voy a decir algo. Quítenme el video. El Ministerio de Salud, al Servicio Nacional de Salud, al Sistema de Salud Dominicano, yo me pregunto, ¿cuál es el esquema de valor que tienen de cada profesional? ¿Por qué es tan importante es el gremio de bioanalistas? ¿Por qué son tan importantes los bioanalistas? Así de simple. Si mañana desaparecen los médicos, el sistema de salud entra en crisis. Si mañana desaparecen los médicos, el sistema de salud entra en crisis. Pero si mañana desaparecen los bioanalistas, los médicos quedarían prácticamente ciegos porque no sabrían cuál es el diagnóstico de una enfermedad o lo que está padeciendo ese paciente. Así de sencillo. Los bioanalistas son quienes producen la información que permiten diagnosticar. Cuando un médico ordena todo la receta, hemograma, química sanguínea, perfil hepático, perfil renal, pruebas hormonales, VIH, malaria, COVID, cáncer, cultivo bacteriano, ¿quiénes son los que generan los resultados? Los laboratorios. ¿Pero quién es que trabaja en los laboratorios? Los bioanalistas. Entonces, entre el 60 y 80% de las decisiones, entre el 60 y 80% de las decisiones médicas modernas dependen de las pruebas de los laboratorios. ¿Qué está pasando aquí? Realmente, ellos están exigiendo compensación laboral. Hay escasez de personal, nombramiento, pensiones, incentivos, reconocimiento de antigüedad. Y lo más grave del asunto, que este artículo va señalando a todas las misiones diplomáticas, el colapso institucional en materia de salud de la República Dominicana, porque no valoran ni las enfermeras ni a los bioanalistas, que son de las dos primeras líneas que van al frente de la batalla en una pandemia, en una epidemia. Y le digo una cosa, hay problemas con el ébola, hay alerta. Incluso un barco con bandera griega estaba en Argentina y está en cuarentena por ébola. Gracias a Dios que no atracó en Argentina. Entonces, ¿por qué el sistema de salud y el gobierno lo están ignorando? No entiendo. ¿O es que no tienen conocimiento de la estructura del sistema de salud, la importancia y el valor de cada profesión? Y el médico se cree el todopoderoso. Yo quiero saber qué va a hacer un médico sin enfermera y sin bioanalista. Se lo lleva quien lo trajo. Así que vámonos para una pausa comercial, que de regreso, las internacionales. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart. Para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente.
estar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos IntelliCasa. Win, conecta tu vida. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil, más segura y eficiente. Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. TV y más. Señores, en las internacionales, rapidito. Países sudamericanos coordinan combate al crimen organizado. Los cancilleres de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú se reunieron en Santiago y acordaron trabajar juntos para combatir la delincuencia transnacional. Los gobiernos de Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador suscribieron el día de ayer jueves el denominado Compromiso de Santiago y acordaron elaborar una hoja de ruta para aumentar la coordinación en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. Ya ustedes pueden observar. Y para el colmo, según el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, los costos directos del crimen y la violencia alcanzaron en el 2022 3.4% del Producto Interno Bruto en Latinoamérica, un porcentaje similar a la anterior medición en el 2017. El costo del crimen equivale al 78% del presupuesto público para la educación, el doble del presupuesto público para asistencia social y 12 veces el presupuesto para la investigación y el desarrollo, según el acuerdo del Banco Interamericano de Desarrollo. Miren, señores, mientras se está hablando sobre el Producto Interno Bruto en materia de seguridad, nosotros en Belén con los pastores. Entonces, ¿qué está intentando hacer este compromiso de Santiago? Intercambio de inteligencia, bájenme la foto. Compartir información sobre narcotraficantes, pandillas, redes de lavados de activos, tráfico de armas y trata de personas. Apertura en lo que es el sistema financiero, inteligencia financiera. Crear alertas tempranas cuando una organización se mueve de un país a otro. Control fronterizo coordinado. Las organizaciones criminales utilizan rutas y así que atraviesan los países, y lo cual Chile captura una célula y Perú no sabe nada, la red simplemente se desplaza. Seguimiento al dinero. El narcotráfico vive porque puede lavar ganancias. También el objetivo es rastrear cuentas, empresas de fachada, bienes raíces y transferencias sospechosas. Operaciones conjuntas, equipos policiales, fiscales trabajando de manera coordinada, algo similar a lo que hace Europol en Europa, aunque con una escala mayor, mucho más limitada. Armonización legal. Reducir los vacíos legales entre los países que permitan que criminales buscados en un país operen tranquilamente en otros, sean capturados. Pero yo veo que esos entre hermanitos de la región están trabajando en eso. Mientras que República Dominicana, bien, gracias, bien, nosotros desacreditados a nivel internacional. ¿Por qué? Uno, en el mapa del narcotráfico latinoamericano, República Dominicana es el eje, la ruta y la plataforma de lavado de activos y de transbordo de la cocaína.
Antes era Colombia, Centroamérica, México, Estados Unidos. Ahora es Colombia, Caribe, en el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos. Colombia, Venezuela y República Dominicana. Colombia, África Occidental y Europa. Entonces, la posición geográfica de República Dominicana la convierte totalmente, y las vulnerabilidades del sistema dominicano en cuanto a justicia, en cuanto a inteligencia financiera, vulnerable para todos ellos. ¿Qué va a pasar ahora con este escenario? Cualquier información de Sudamérica, porque eso se está trabajando ahora, y dejen que pasen las elecciones, que automáticamente se mete Colombia, República Dominicana, ahí se le va a virar la reforma de papel, la reforma de bla, 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 y sin ejecutar. Estamos viviendo ahora en un escenario donde se va a medir a los países en materia de inteligencia, en materia de inteligencia financiera, criminal e institucional. Y si República Dominicana no arregla, no se actualiza, porque todavía estamos en taparrabos, somos los taínos del Caribe y de Europa. Miren, eso da pena y vergüenza de cómo nos tienen a nosotros y creyéndonos que nosotros somos los chulitos, con equipos obsoletos, atrasados y mucho por aprender. República Dominicana es una plataforma totalmente importante en el tránsito, almacenamiento, reexportación y lavado dentro del corredor caribeño, de las células y de los cárteles suramericanos y centroamericanos. Así que vamos a ver el 31 de mayo quién se va, si se va en primera vuelta, va a haber segunda vuelta en las elecciones de Colombia, porque este movimiento se está trabajando con los países puntuales para combatir el narcotráfico, y ustedes vieron en el día de ayer que Estados Unidos catalogó como terroristas a las células, o sea, a los cárteles de Bermelo en Brasil y al PSC. Así que para trabajar conjuntamente, y mira cómo Lula está trabajando y colaborando. Hoy es viernes, que tengan excelente jornada. Vamos a ver qué nos espera en este fin de semana, que va a ser muy interesante, muy activo, muy dinámico en el ámbito internacional. Nos vemos el lunes a las 7 por Noticias ITV y más.